entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 23 de octubre, mes de la Biblia. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema general del mes es ¿cómo entender la palabra de Dios? Hoy nos corresponde el alfa y la omega. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a continuar nuestro tema general de este mes, que es cómo entender la palabra de Dios. Hoy nos corresponde el tema el alfa y la omega. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos das, por esta oportunidad, Señor. Estamos delante de ti, nuestro corazón está dispuesto para ser enseñados. Envía tu luz y tu verdad. Nútrenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema de hoy, el alfa y la omega, les pido que nos ubiquemos inicialmente en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a mirar allí en 1 Corintios capítulo 2 los dos primeros versículos. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que notemos la manera como el apóstol Pablo nos está hablando acá. Nos está hablando de una manera muy firme, colocando unas bases, unos fundamentos para que nosotros podamos de ahí en adelante comprender prácticamente toda la palabra de Dios. Si lo miramos despacio, el versículo 1 nos habla de el testimonio de Dios. Y quiero contarles a todos los que me están escuchando que la palabra de Dios básicamente contiene el testimonio de Dios, lo que Dios quiere contar, lo que Dios quiere decir acerca de sí mismo a la humanidad. Eso es lo que contiene la palabra de Dios. La palabra, la Biblia es el testimonio de Dios. Ahora dice el apóstol que cuando fue a los Corintios para anunciar, para predicar el testimonio de Dios, él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice el verso 2 que se propuso no saber entre ellos ninguna cosa, sino solamente una cosa. ¿Qué cosa? A Jesucristo. Y a Jesucristo de una manera muy particular, a Jesucristo crucificado. De tal manera que el primer versículo nos habla del testimonio de Dios, que se refiere a toda la palabra, toda la escritura. Toda la escritura es el testimonio de Dios. Y para hablar de todo el testimonio de Dios, el apóstol Pablo, que lo conocemos, lo reconocemos, creo que incluso los que no son creyentes reconocen que Pablo es el gran predicador, o por lo menos uno de los más grandes predicadores de la Biblia. Nunca ha existido alguien que lo supere en eso. Y ese que es el gran predicador de la Biblia nos dice que para anunciar el testimonio de Dios solamente se enfocó en una cosa. Solamente habló de una sola cosa. ¿De qué cosa habló? Según el verso 2, habló de Jesucristo. Así que de entrada quiero decir en esta prédica que el testimonio de Dios es Jesucristo. Quiero decir de entrada en esta prédica que la palabra de Dios es el testimonio de Dios y que el testimonio de Dios es Jesucristo. Es decir, el tema de la palabra de Dios es Jesucristo.
de pronto podemos pensar que la palabra de Dios tiene muchos temas y que uno de esos temas es Jesucristo. Esa manera de pensarlo no está del todo incorrecta, pero debemos tener presente que todos los demás temas apuntan hacia lo mismo, y que es lo mismo es Jesucristo. Nosotros hemos escuchado, no sé si tú has tenido esa oportunidad, yo lo he escuchado en varias ocasiones, como cada libro de la Biblia apunta a Jesucristo de alguna manera, alguna faceta, algún área, algún aspecto del Señor Jesús es resaltado en cada uno de los libros de la Biblia sin excepción. Todos y cada uno de los libros de la Biblia habla del Señor Jesús. La palabra de Dios, que es el testimonio de Dios, tiene un tema, y ese tema es Jesucristo. Por eso, para entender nosotros la palabra de Dios, tenemos que saber eso. Por eso nuestro tema es Alfa y la Omega, y al final, si el Señor lo permite, terminando esta prédica, nos vamos a dar cuenta por qué ese título, ese Alfa y Omega, está señalando precisamente al Señor Jesucristo. El tema de la Biblia es Jesucristo. Si vamos realmente a la Biblia con el deseo de aprender, de entender la palabra de Dios, debemos ya de entrada saber que el tema que vamos a encontrar allí es Jesucristo. Si nosotros vamos a encontrar otras cosas y no vemos que eso que encontramos apunta a Jesucristo, entonces no estamos entendiendo bien ese asunto, ese aspecto que hemos estudiado. Debemos tener en cuenta entonces, queridos hermanos, que el tema de la Biblia es Jesucristo. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Ya de entrada sabes que desde Génesis hasta Apocalipsis vas a encontrar un tema por excelencia. Ese tema es Jesucristo. Quiero que me acompañes también a Colosenses capítulo 2. Y en Colosenses capítulo 2 vamos a considerar los primeros 10 versículos. Son versos que ya hemos visto algunos de ellos este año. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 10. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y quiero hacer una pausa aquí para optimizar el tiempo. El apóstol Pablo quiere darles una revelación muy especial a estos hermanos, y lo que le dice en el verso 2 es un asunto muy determinado, bien definido, no hay ambigüedad allí. Él dice, terminando el versículo 2, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La palabra de Dios nos habla, de acuerdo a este versículo número 2, toda la palabra de Dios nos habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y voy a hacer una pausa allí en el verso 8. El apóstol Pablo está diciendo: la palabra de Dios se compone básicamente de dos misterios, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, así que nos vamos a enfocar en Cristo. Usted nota que de ahí en adelante el énfasis es Cristo, 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 y ya vamos a ver por qué, aunque dice misterio de Dios el Padre y Cristo, luego parece que se olvidara del misterio del Padre y siguiera hablando solamente de Cristo, al punto de decir en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay un peligro para la iglesia. Esto no es una palabra para el mundo, es una palabra para la iglesia, para los creyentes. Por supuesto que el mundo se nutre, se beneficia de esto. Quiero decir, los que no creen en Cristo se pueden beneficiar de esto, pero el máximo beneficio lo tienen cuando tengan a Cristo en su corazón, porque van a poder comprender toda la Escritura. Acá
hay un peligro que el apóstol Pablo está señalando, está advirtiendo sobre este peligro, y es que en la misma predicación, en la misma palabra que se predica en la iglesia del Señor, en las iglesias locales, en las iglesias cristianas, se mezcla, según el verso 8, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones y rudimentos del mundo. La palabra de Dios no debe contener absolutamente nada de esto. Miren, el apóstol Pablo va a predicar acá a los Corintios, donde empezamos, en 1 Corintios capítulo 2. Él va allá y dice, bueno, esta gente, estamos hablando de griegos, esta gente es la sabiduría, el conocimiento. El apóstol Pablo era supremamente bien preparado académicamente. Él hubiera tenido mucho que decirles con humana sabiduría. Él hubiera podido hacer un gran derroche de palabras persuasivas. Él era un gran orador y tenía mucho conocimiento, mucho recorrido como para cautivarlos, como atraparlos, como para llamar la atención de los griegos que aman tanto la sabiduría y decir, uy, este hombre habla muy bonito, este hombre predica muy bien, ahora sí voy a estar atento. El apóstol Pablo hubiera podido usar ese recurso, pero él se propuso no hacerlo. Él lo único que dijo, yo no voy a usar esto, yo sé esto y aquello, pero no voy a usar eso, lo único que voy a hablar es a Jesucristo. Y no solamente a Jesucristo, ni siquiera voy a hablar de Jesucristo resucitado y exaltado en el cielo, ni siquiera eso, sino a Jesucristo y ese Jesucristo crucificado. ¿Por qué lo hace el apóstol así? Para que la palabra de Dios no esté mezclada, no esté contaminada con filosofías, con huecas sutilezas, con tradiciones, con rudimentos del mundo. Tristemente, hemos visto, y no es solamente yo no, ni siquiera soy investigador de eso, cualquier persona que tenga una trayectoria y que haya escuchado varias prédicas en varios países puede notar que el predicador, bueno, si va a China, entonces va a mirar qué cultura tienen los chinos y se va a meter por el asunto cultural como para cautivar la atención. Hombre, ese es un recurso muy válido. Pero si va a Estados Unidos no va a usar esos mismos recursos, sino sobre la cultura de los norteamericanos, o si va a Alemania, o si va a Ecuador, etcétera, de acuerdo al contexto. Pablo fue a los griegos y no usó la sabiduría griega para cautivarlos, todo lo contrario. Se propuso no usarla y hablar solamente de Jesucristo, y Jesucristo crucificado. De tal manera que así sea que estemos en China, en Alemania, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, donde quiera que estemos, debemos hablar no por la cultura, no por la tradición, no por la filosofía. Yo he escuchado prédicas que usan psicología y muchos de pronto me van a justiciar por esto, pero bueno, el que se expone a hablar se presta para eso, y bienvenida sea la crítica, y de la crítica es que aprendemos. Y gloria a Dios por la filosofía, y gloria a Dios por la psicología, y gloria a Dios por el folclore, y gloria a Dios por las tradiciones, y gloria a Dios por el intelecto, y gloria a Dios por la sabiduría. Pero en el momento de predicar, por lo menos yo voy a intentar predicar como Pablo lo hizo, enfocarme en Jesucristo, y Jesucristo crucificado. Seguramente no es el mensaje más popular, pero es el mensaje que constituye el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El interés que yo tengo, yo no pretendo ser ni siquiera parecido a Pablo, ya quisiera yo, pero de los que saben es que debemos aprender. Yo quisiera poderme enfocar de tal manera en las prédicas que lo único que hable es de Jesucristo. Y si alguien dice, uy, no, pero qué mensaje tan simple, y pues yo poder decir, gloria a Dios, yo soy un simple, pero me enfoqué, no me distraje. Yo podría hablar de ciertas cosas, yo no soy tampoco el gran estudiado, pero les aseguro que podría hablar de ciertas cosas que he aprendido. Pero el interés no es ese, el interés es hablar del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí, cuando habla a los colosenses, le dice a la altura de Colosenses 2:8, que nadie los engañe con otras cosas, sino que solamente les hable de una sola cosa. ¿De qué cosa? De Cristo. Y los versículos siguientes dice la razón, versos 9 y 10 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
¿Sabes qué es lo que tú necesitas? A Cristo. ¿Sabes qué es lo que necesitas? A Cristo. Lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Lo entendamos o no, pero es que esto es literal lo que el apóstol Pablo dice en los versículos 9 y 10. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Cristo está toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad, entonces es lo que necesitamos. Y fuera de Él, ¿qué necesitamos? Absolutamente nada. Pero si no entendemos este asunto, entonces le mezclamos a la misma prédica que debe tener todo el potencial, todo el poder de Cristo crucificado, le mezclamos un poquito de filosofía como para llamar la atención de los griegos, un poquito de folclore como para llamar la atención de los latinos, un poquito de chistes como para llamar la atención de esos jóvenes que se me están distrayendo allá. Y no digo que esos recursos de pronto no los podamos usar, porque también no podemos hablarle a un auditorio que esté dormido. Por favor, los que están dormidos acá, ayúdenme un poquito. No podemos hablarle a una persona que está dormida, tenemos que dar una palmada, pero no podemos dar toda la prédica palmada, no podemos hacer bulla toda la prédica, no podemos hacer chistes toda la prédica, no podemos enfocar nuestra prédica en chistes, en filosofía, en rudimentos del mundo, en religión, en sentimentalismo. Nuestra prédica tiene que estar enfocada en el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es Jesucristo, y debemos presentarlo a Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos presentar. Cualquier otra cosa es contaminar, es manchar, es traer ruidito, es traer una contaminación a la palabra, a la prédica, y la prédica debe contener a Cristo. Todo debe señalar al Señor Jesús. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas se reúnen en Cristo. Entonces no solamente es que en Él esté toda la plenitud de la deidad, sino que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, lo que pienses, lo que te imagines, se reúnen en Cristo. Entonces, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de los infantes, de los bebés? Cristo. Y los más grandecitos, de los niños que están más grandes, Cristo. Y de los preadolescentes, Cristo. Y de los adolescentes, Cristo. Y de los jóvenes, Cristo. Y de los maduros, Cristo. Y de los ancianos, Cristo. La necesidad de todos nosotros es Cristo. Y de los casados, Cristo. Y de los que se van a casar, Cristo. Y de los que se quieren divorciar, Cristo. La necesidad, sea cual sea nuestra situación, es Cristo. ¿Por qué? Por un lado, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y por otro lado, en Cristo se reúnen absolutamente todas las cosas. Fuera de Cristo no hay poder. Fuera de Cristo no hay algo. No hay ni siquiera algo pequeño que realmente necesitemos. Cuando sentimos la necesidad de algo distinto, algo que está por fuera de Cristo, ese es un síntoma que estamos bajo engaño. Y nosotros podemos salir del engaño. ¿Cómo podemos salir del engaño? El engaño es porque hay unas tinieblas, hay una oscuridad. Pues la luz disipa las tinieblas. Nos acercamos delante del Señor y le decimos: Señor, el consejo que tú me das en Colosenses 2:8 es que hay unas cosas que me pueden engañar. Yo vengo delante de ti para ser libre de todo engaño. Lo único que nosotros debemos recibir es Cristo. Yo no sé, los que vean esta prédica luego en el canal de YouTube, en dónde se reúnen o dónde reciben la palabra. Cerciórate que lo que te estén hablando es Cristo. Todo debe señalar a Cristo, porque Jesucristo es el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es la palabra. La palabra es el testimonio de Dios. Miremos por favor ahorita nuevamente en Colosenses. Allí donde estamos, les había dicho que Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, la última parte del verso 2 nos dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta carta del apóstol Pablo
a los colosenses se enfoca en el misterio de Dios el Padre. Ese es el enfoque de toda la carta. Sin embargo, aquí en el verso 2 dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Agrega y de Cristo por una razón, porque es que Cristo es la imagen del Dios invisible, como lo dice el mismo apóstol en el capítulo anterior, en el capítulo 1 a los colosenses. Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Cristo expresa, Cristo testifica, Cristo es el testimonio, Cristo es el misterio del Padre. Por eso dice conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y aunque la carta a los colosenses se enfoca en ese misterio del Padre, es decir, en Cristo, es la carta, en la Biblia no vas a encontrar ninguna otra carta que nos hable tantas cosas directamente acerca de Cristo, y eso que es una carta muy cortica, solamente tiene 4 capítulos. Esta carta nos habla de Cristo, que es el misterio del Padre. Pero nota como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4, 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En el capítulo 2, versículo 2 dice misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y en el capítulo 4, verso 3 dice misterio de Cristo. Como si en algún momento se confundiera o hiciera similar el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pues quiero decirles que de hecho lo es. El misterio de Dios el Padre, que es Cristo, viene a ser el mismo misterio de Cristo. Hablar del misterio de Dios el Padre es hablar de Cristo, porque Cristo es el que expresa al Padre. Como le dijo el Señor Jesús a uno de sus discípulos, lo encontramos en Juan capítulo 14, si me has visto a mí, le dice el Señor Jesús, has visto al Padre. Ellos querían ver al Padre, muéstrenos al Padre y nos basta. Pero ¿cómo así? Prácticamente 3 años seguidos ando con ustedes, me han visto todos los días. Si me han visto a mí, han visto al Padre, porque es que Cristo lo expresa. Cristo es el testimonio del Padre. Cristo es el misterio del Padre. Miremos cómo el apóstol Pablo enfoca la carta a los Efesios. Eso lo habíamos visto, creo que iniciando el año, pero vamos a recordarlo hoy. Vamos por favor a Efesios capítulo 3 y miremos los versos 1 al 6. Efesios capítulo 3, versos 1 al 6 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y voy a hacer una pausita allí. El verso 4 nos muestra cuál es el enfoque de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cuál es? El misterio de Cristo. ¿Cuál es el enfoque de la carta a los Colosenses? El misterio de Dios el Padre. ¿Cuál es el enfoque de la carta a los Efesios? El misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre? Es Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo que se menciona aquí? Miremos, porque aquí mismo lo dice. Vuelvo a leer desde el versículo 4 hasta el versículo número 6. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un enunciado. Lo que viene a continuación es ese misterio. ¿Cuál es? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que está hablando el versículo 6, en otras palabras, o en una sola palabra, es la iglesia. ¿De qué está hablando el verso 6? ¿Cuáles son esos gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo? La iglesia. Dice:
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros, los que no éramos judíos, recibimos el Evangelio y ahora somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Somos miembros del mismo cuerpo, somos coherederos del Señor. Eso es la iglesia. Así que el misterio de Cristo es la iglesia. ¿Por qué misterio de Cristo es la iglesia? Porque la iglesia, nosotros somos la expresión de Cristo, somos el testimonio de Cristo, así como las palabras que Juan usa en Apocalipsis. El misterio del Señor Jesucristo es la iglesia. Por eso es que Apocalipsis nos revela tanto acerca del Señor y de la misma iglesia. El misterio de Dios el Padre es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Sin embargo, como vemos aquí, el verso 4 habla del misterio de Cristo, que es la iglesia. Y también vimos en Colosenses capítulo 4 que habla del misterio de Cristo. Como si el misterio del Padre y el misterio de Cristo se pudiera llamar de una sola manera: misterio de Cristo. Y queridos hermanos, ¿por qué lo hace Pablo así? Porque es parte de lo que nos está mostrando. Hablar del misterio del Padre es lo mismo que hablar del misterio de Cristo. Para resumir, la palabra de Dios básicamente nos habla de tres cosas. Nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla de la iglesia. En perspectiva que nos da el apóstol Pablo, la palabra de Dios, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente las cartas de Pablo, toda la Biblia nos habla de el Padre, el Hijo y la iglesia. Y lo habla como si fueran dos misterios, o los titula dos misterios: el misterio del Padre y el misterio de Cristo, que se puede expresar con un solo nombre. ¿Cuál? Misterio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio de Cristo? Que Dios el Padre se expresa en Cristo y que Cristo se expresa en la iglesia. ¿Por qué no se habla misterio de la iglesia y sí misterio de Cristo y misterio del Padre? Ya lo vamos a ver a continuación. Quiero que vayamos ahorita, por favor, a Juan capítulo 3, verso 29 y 30. Juan capítulo 3, verso 29 y 30. Dice, Juan 3, 29 y 30 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Eso parece como un trabalenguas, pero si recordamos de qué se trata, son palabras de Juan Bautista, hablándole a sus discípulos. Sus discípulos estaban muy celosos y preocupados porque el Señor Jesús, que el mismo Juan Bautista le había dado entrada, le había presentado en sociedad, le había dicho: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan Bautista lo señaló, les dijo: síganlo a él. Ahora estaba el Señor Jesús bautizando en un río y Juan siguió bautizando en otro río, porque ese era básicamente el ministerio de Juan: preparar el camino para el Rey, preparar el camino para el Señor Jesús, y eso lo hacía mediante el agua, mediante el bautismo. Así que ellos vinieron a decirle: pero Señor, a Juan, diciéndole: maestro, la gente se nos está yendo para donde Jesús, la gente se está yendo para allá. Entonces él les contesta así: el que tiene la esposa, o sea el Señor Jesús, es el esposo, mas el amigo del esposo, es decir, Juan es el amigo del esposo. ¿Y quién es esa esposa? Esa esposa es la iglesia. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan les está diciendo: no, yo no soy el esposo, yo soy el amigo. Y yo soy feliz que la esposa se vaya con el novio, se vaya con el esposo. Yo soy feliz por ellos. Juan no está celoso que la gente se le está yendo, está perdiendo discípulos. No, Juan no está celoso. Así como nosotros los pastores, los siervos, los predicadores, no tenemos que tener celos porque una ovejita no está con nosotros. Fue un privilegio mientras que la tuvimos y mientras que pudo recibir al Señor. No es que no nos interese, nos seguirá doliendo cuando alguien se va, pero nos debemos alegrar que esa persona esté con el Señor, porque es que nosotros no somos el Señor, nosotros no somos el esposo. Nosotros solamente actuamos, los predicadores, como amigos del esposo.
De hecho, nosotros mismos somos parte de la esposa y no tenemos que seguir a nadie, sino al Señor Jesús. La esposa sigue al Señor Jesús. Ahora, miren lo que dice el verso 30 acerca de la misma conversación que Juan está teniendo. Verso 30, es necesario que Él crezca, es decir, el Señor Jesús, pero que yo mengüe. Claro, como los discípulos están yendo para allá, Jesús está creciendo y Él, Juan, está menguando. Ese crecimiento de Cristo es la iglesia, ¿sí nota? Todos los creyentes que se están yendo hacia Cristo, que hacen crecer a Cristo, es la iglesia. De tal manera que la iglesia es el crecimiento, es el agrandamiento de Cristo. ¿Qué es lo que les quiero decir? O mejor, ¿qué es lo que Juan está mostrando tempranamente en Juan capítulo 3? Que la iglesia es Cristo engrandado, Cristo que ha crecido. Cristo crece cuando vienen seguidores. Esos seguidores no son otra cosa, son Cristo mismo. Cristo está creciendo en ese sentido. El Evangelio de Juan nos sigue hablando sobre este concepto. Miremos más adelante en el capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién es ese grano de trigo? Es el Señor Jesús. Él no quedó solo, porque Él sí cayó a tierra y murió. Así que no quedó solo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos otros granos de trigo. Tú que crees en Jesús, eres ese otro grano de trigo. Todos los que creemos en Jesús somos granos de trigo que, como la palabra nos ha enseñado, ya hemos sido procesados y ahora hemos pasado por ese proceso hasta ser convertidos en harina, y no solamente harina, sino que ahora somos un pan, como el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Nosotros somos un pan. Con ese granito de trigo que cayó a tierra y murió, se dieron muchos granitos de trigo, y con todos esos granitos de trigo ya se ha hecho un solo pan, que es un solo cuerpo. Miremos más aquí en el Evangelio de Juan. Ahora vamos hasta el capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 5, cuando nos habla acerca de la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el Señor es la vid, el tronco principal de esa vid. Y nosotros, los que creemos en Él, ¿qué venimos a hacer? Venimos a hacer las ramas. Y esas ramas, ¿qué van a llevar? Van a llevar el fruto. Esas ramas no están separadas de ese tronco, no están separadas de Cristo, no estamos separados de Cristo. Los frutos no están separados de las ramas. Es decir, los frutos no están separados de Cristo. Cristo es la vid, nosotros las ramas, y llevamos fruto. Nosotros como ramas somos parte de la vid. El mismo fruto que está pegado a esa rama también es parte de la vid, es decir, nosotros somos parte de Cristo. El fruto que vemos es parte de Cristo. En otras palabras, toda esa vid es Cristo. Yo soy la vid, dijo Él. Lo que pasa es que la vid tiene ramas, también tiene raíz, de hecho, y tiene fruto, pero todo es la vid, todo es Cristo. El concepto que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros los creyentes somos Cristo. No es que yo me llame Cristo Torres López, no. Pero lo que Cristo ha formado en mí es de Él, yo salí de Él. Nosotros somos Cristo. Miren lo que, como lo dice el apóstol Pablo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 29 al 32. Efesios capítulo 5, verso 29 a 32 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Quiénes somos miembros de cuál cuerpo? Nosotros los creyentes. ¿De cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Su cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo. Y miren lo que dice: de su carne y de sus huesos. Ese versículo 30 debíamos de mirarlo más. Así como Juan 3:30, así mismo Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos. Yo quiero hablar, ni siquiera, esto no lo quiero predicar, esto no lo quiero interpretar, lo quiero leer. La palabra de Dios dice en Efesios 5:30 que nosotros los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros los creyentes somos de su carne, nosotros somos de la carne de Cristo, nosotros somos de sus huesos, nosotros somos de los huesos de Cristo. Es impresionante. Él está haciendo un paralelo aquí en los últimos versículos de Efesios capítulo 5 de Cristo y la iglesia con el marido y la mujer, y está evocando a Adán y Eva. Cuando el Señor le presenta a Eva, ¿recuerdan la expresión que dijo Adán? Él se maravilló, dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así es. ¿Por qué? Porque esa es la Eva de ese Adán, esa es la mujer de ese hombre, y nosotros somos la Eva de un Adán que se llama Cristo. Nosotros somos la mujer de Cristo, nosotros somos la carne y los huesos de Cristo. No es que Cristo sea una cosa y nosotros otra cosa, no, nosotros somos la carne y los huesos de Cristo. Lo que pasa es que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero yo le aseguro que si alguien ve esta mano, no va a tratar esta mano independiente. Hola, ¿cómo le va, mano de Orlando? No, es Orlando. Y mi cabeza, soy Orlando. Y mi cuerpo, soy Orlando. Todo soy Orlando. Lo que pasa es que tengo cabeza y tengo un cuerpo. Cristo también. Cristo tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Pero Cristo es la cabeza y el cuerpo no es ajeno. Es el cuerpo de Él. Es el cuerpo de Cristo. Pablo lo dice de esa manera, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Versos 31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y entonces ahí mismo apuntamos, como acaba de decir que dejará el hombre a su padre y a su madre, grande es este misterio. Entonces pensamos, en el matrimonio del hombre y la mujer. Pero Pablo es muy claro en decir: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo y la iglesia somos uno solo. Por eso es que es muy raro que nosotros desobedezcamos. Por eso es que es muy raro que no amemos a Cristo. Porque es que uno no se aborrece a sí mismo. Eso es muy raro. Hay una condición extraña. Cuando no tenemos atracción por Cristo, cuando no cuidamos a Cristo, cuando no tenemos comunión con Cristo, ya habiendo creído en Él, es una situación muy extraña, es una situación de tinieblas, de enfermedad, de opresión que debe ser resuelta. Porque lo normal es que uno aprecie su propia carne, sus propios huesos. Lo normal es que tengamos una atracción insoportable hacia Cristo. Insoportable, que sin Él realmente no solamente es un decir que no, sino que sintamos que sin Él no somos nada, sin Él nos morimos, no tenemos sentido, no tenemos expresión, no tenemos aliento. Él es nuestra vida, somos huesos de sus huesos y carne de su carne. Ese es el misterio. Cristo y la iglesia somos uno solo. En Hechos capítulo 9 verso 5, solamente lo quiero mencionar, usted lo podrá mirar. El apóstol Pablo está contando su testimonio y es impresionante. De ahí en adelante empieza él a contar esa historia una y otra vez, cuando él se encuentra con el Señor Jesús, siendo un perseguidor de la iglesia, conocido como Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia, pero cuando el Señor le sale al encuentro, justamente él iba con su maldad a hacerle daño a los creyentes, y el Señor se le encuentra en el camino y él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la respuesta del Señor fue: soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, perseguir la iglesia es lo mismo que perseguir al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia es una sola cosa, somos uno. Es muy común escuchar a algunas personas que dicen: bueno, yo a Dios, al Señor, yo lo amo, total, sin duda, pero la iglesia, guácala. A mí esa gente de la iglesia es horrible, esa gente es chismosa. ¿Cuántos dicen amén?
esa gente es vanidosa, esa gente es pecadora, esa gente miente, no, esa gente es un despelote. Y sí, podemos sentir la frustración, o no nosotros, bueno, nosotros también, pero digo yo, las personas que no entienden que es la iglesia pueden sentir esa frustración y no están mintiendo, están diciéndolo de verdad, pero lo dicen sin conocimiento. ¿Por qué? Porque no pueden decir, no, yo al Señor sí lo amo, pero a la iglesia no. Es como decir, yo al Señor lo amo, pero al Señor no lo amo. Es como decir, yo a la iglesia no la amo, pero a la iglesia sí la amo, porque es la misma cosa. No es posible amar a Cristo y no amar a la iglesia, porque es la misma cosa. Lo que pasa es que en este momento el estado de la iglesia no es un estado terminado. Si sería más fácil para estas personas ir a Apocalipsis capítulo 21 y 22 y mirar el estado final, y después iban a decir, no, amo a Cristo y a la iglesia también la amo. De hecho, me he dado cuenta que son la misma cosa. Pero ahorita tenemos que tener paciencia, no solamente los que, y qué pena con las personas que no son creyentes y que nosotros hemos sido tropiezos. Claro, ¿cuántas veces no nos han escuchado hablándole mal a la esposa o a los hijos, o haciendo una trampa en un examen, por ejemplo? Y dicen, y ese es cristiano y hasta predicador, y mira cómo está haciendo chancuco. O por favor, nos metimos a la fila, hacemos cruces en semáforos, nos pasamos semáforos, pico y placa nos lo saltamos, o sea, hacemos unas cosas muy terribles. Llegará el momento donde ya no va a suceder esto, donde todo lo que se va a expresar de nosotros va a ser Cristo. Pero ahorita, como lo dice el mismo capítulo de Efesios, capítulo 5, el Señor está haciendo un proceso de purificación. Pero quiero decirles enfáticamente que Cristo y la iglesia son una misma cosa. Por eso entonces es que el misterio del Padre es Cristo, el misterio de Cristo es la iglesia. Sin embargo, todo esto se puede ver como una sola cosa, el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo. La iglesia es el agrandamiento de Cristo, es el Cristo crecido. No que él físicamente, su cuerpo que fue colgado en la cruz fue creciendo, no, sino que se han agregado muchos miembros a su cuerpo. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces en ese sentido ha crecido Cristo. Para terminar, vamos a Apocalipsis, vamos a mirar unas escrituras que nos van a dar la razón de ser del título de esta mañana. En Apocalipsis vamos a mirar en el capítulo 1, el verso 1. Es necesario que miremos ese verso 1, porque en este capítulo, en este libro de Apocalipsis, que nos muestra la culminación de la palabra de Dios, es muy importante la ubicación de este libro al final de todos los libros de la Biblia. Después de Apocalipsis no hay más palabra escrita, es la culminación, es el punto final, es el amén, ahí termina, es la omega, ahí es la última palabra, Apocalipsis. Este libro que cierra toda la revelación, mire cómo empieza diciendo el versículo 1, es maravilloso, dice, la revelación de Jesucristo. Y ni siquiera voy a leer todo el versículo número 1, con la primera frase nos basta para el enfoque de hoy. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es este Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Sin Apocalipsis podemos entender algunas cosas del Señor Jesucristo, pero muchas otras no, que están reveladas nítidamente aquí en Apocalipsis. No podríamos saber detalles ni de su segunda venida, ni de su ascensión, ni de su segunda venida, ni de los juicios, ni de cómo se imparte a la iglesia. No podríamos saber muchas cosas. En cambio, en Apocalipsis se habla detalladamente. Apocalipsis también nos habla de la iglesia, que como ya sabemos es el misterio de Cristo o el testimonio de Cristo. Sí, pero entonces ¿por qué la primera frase nomás dice la revelación de Jesucristo? Por lo que ya acabamos de ver con las citas anteriores, porque Cristo y la iglesia son la misma cosa. Cuando Apocalipsis nos revela a Jesucristo, nos está revelando también la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, el cuerpo del Señor. Miremos el versículo número 8, este sí lo vamos a leer completo. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Queridos hermanos, el Señor Jesús es el Alfa y la Omega. ¿Qué es eso de Alfa y qué es eso de Omega? Creo que todos lo saben. Alfa y Omega son letras griegas, son letras del alfabeto griego. La primera letra de ese alfabeto se llama Alfa y la última se llama Omega. Ahora, ¿por qué el asunto de griego? Es simple, es porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en ese idioma, en griego. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesús acá es que Él es la primera letra y la última letra, como esa linda canción de Danilo Montero, ¿no? La primera y la última letra, ¿la han escuchado? Dice Jesús, eres la carta perfecta, creo que se llama la carta perfecta, es preciosa. El Señor Jesús es la primera y la última letra, es decir, desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que encontramos de acuerdo al mismo nombre que el Señor, con el que el Señor se está presentando acá? Dice, yo soy el Alfa y el Omega. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que en la palabra, en la Biblia, lo que está escrito desde el principio hasta el final, ¿qué es? Lo que ustedes leen en la Biblia, desde el principio hasta el final, soy yo. Aquí estoy, yo soy. Ese que desde Génesis, que es el Alfa, hasta Apocalipsis, que es la Omega, todo lo que dice la Biblia, soy yo. Yo soy de ese que habla la Biblia. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin. Note eso, principio y fin. El decir que sea principio, está diciendo algo muy poderoso. Está diciendo que nada, absolutamente nada se origina fuera de Cristo. Y al decir fin, quiere decir que Él consuma, Él es la consumación de todo. Él todo lo que se propone, Él nunca, Dios mío bendito, nunca lo deja a medias. Te estabas preocupado por que el Señor te mostró un sueño y sientes que no lo vas a poder cumplir. No. Él no solamente es el Alfa, Él es el Alfa y la Omega. Es decir, ese sueño que Él puso en tu corazón, Él lo vas a consumar. Él consuma todo, Él no deja todo a medias. Él es fiel para terminar lo que ha empezado. ¿Por qué? Porque es que Él en sí, su esencia, Él se presenta como Alfa y Omega. Es el principio y el fin. Él es el originador de todo y es el consumador absolutamente de todo. Dice también acá, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí, en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, yo soy Dios mismo. Jesús es Dios, o sea, no hay manera de dudar. Hay muchas personas que no lo han visto, de pronto no han visto ese versículo número 8. Una cosa es leerlo, otra cosa es verlo. Lo leemos como un asunto de gramática, un asunto de ejercicio físico o mental, de lectura, pero verlo es otra cosa. Ver que el Señor es el que era y que ha de venir y que es el Todopoderoso, debemos ver que Jesús es Dios. Miremos por favor también en Apocalipsis 21, verso 6. Apocalipsis capítulo 21, verso 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si estamos hablando de versículos maravillosos, impresionantes, este versículo número 6 de Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está. Es decir, todo lo que se propuso a la altura del capítulo 21 de Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Hecho está. Señor, me dijiste que hecho está. Y yo quiero decirte, no, hoy día, ¿en qué fecha estamos hoy? 23 de octubre de 2022. Hoy no es el día que señala Apocalipsis capítulo 21. No. Pero delante del Señor, que es el gran yo soy, que es el eterno yo soy, delante de Él,
eso ya está, ya sucedió. Lo que Él te dijo acerca de la sanidad, lo que Él te dijo acerca de la provisión, lo que Él te dijo acerca de tu educación, lo que Él te dijo acerca de tus hijos, lo que Él te dijo acerca de la congregación, acerca de tu ministerio, acerca de todas tus dudas, lo que Él te dijo delante de Él ya sucedió. Nosotros estamos atrapados en el tiempo. Nosotros no somos el yo soy. Nosotros antes ni siquiera éramos y no sabemos si mañana seremos. En cambio el Señor siempre es eterno, yo soy. Nosotros no, estamos atrapados. Entonces nosotros sí tenemos que esperar un tiempo para que delante nuestro se manifiesten las cosas. Pero el Señor tiene una palabra para ti, una palabra para mí, una palabra para todo el mundo creyente. ¿Cuál palabra? Hecho está. Si el Señor lo dijo, Él que es el alfa, Él también es la omega. Así que el que lo dijo te asegura, hecho está. Dice, hecho está. ¿Y por qué lo asegura así? Porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. De tal manera que todo lo que Él origina, Él lo lleva a su consumación. Él no lo deja incompleto. Miremos en el siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 22, el verso 13. Apocalipsis 22, verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Muy parecido este versículo a lo que leímos en Apocalipsis capítulo 1, 8 y en Apocalipsis 21, 6. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esas son las mismas palabras que hemos leído ya en esos versos anteriores de Apocalipsis. El principio y el fin. Es decir, el que origina todo y el que consuma todo. Él no deja nada a medias. Él lo que inicia lo termina. Él es el alfa y la omega. Y otra cosa además, aprovecho porque estaba olvidando decir este detalle. No solamente en el sentido que lo inicia y lo termina, sino que el hecho de demostrarse como el alfa y la omega no solamente está mostrando que Él es el tema de la Biblia desde el principio hasta el final, sino que todo su testimonio, toda su vida, todo su propósito está registrado. Él es el alfa y la omega, todo está escrito. Lo que Él hace está escrito en la palabra. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios, tenemos que entender que el Señor Jesús es el alfa y la omega. Es de quien se habla desde el principio hasta el fin. Todo lo que Él hace está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros vamos a la palabra de Dios con ese concepto, entonces vamos a entender mucho mejor. Esto está señalando a Jesús de alguna manera. Eso está señalando la obra de Jesús de alguna manera. Pero el versículo 13 nos dice algo adicional que no nos dice Apocalipsis 1.8, ni tampoco nos dice Apocalipsis 21.6. Esos dos versículos anteriores nos dicen también que Él es el principio y el fin, pero este agrega algo más. Dice, el primero y el último. Así que no solamente es el que da origen a todo y el que consuma todo, sino que Él mismo es el primero. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de Jesús, ¿quién estaba? Nadie. Pero también dice que es el último. Es decir, después de Jesús, ¿quién va a venir? Nadie. Absolutamente nadie. Antes del Señor, nadie. Después del Señor, nadie. Y esta palabra es una palabra que te puede, tú puedes declarar esa realidad. Tú puedes declarar la realidad de Apocalipsis 22:13 en un momento que tengas una situación terrible, en un asunto que sientas temor, que sientas inseguridad, que te sientas, que se siente como una desolación, como que vamos a caer hasta en depresión. Mira, antes del Señor, ¿quién estaba? Nadie. Después del Señor, ¿quién está? Nadie. ¿Y tú dónde estás? ¿Sabes dónde estás tú? Tú estás en el medio. Tú estás en el medio, y antes no había nadie, antes del Señor no había nadie, y después del Señor no hay nadie. Tú estás supremamente seguro en las manos del Señor. Él es el alfa y la omega. Él es el alfa y el omega, no solamente en el sentido de revelarse en la Biblia. Él es el alfa y el omega para revelarse a la vida de todos nosotros, para revelarse a la necesidad que tenemos. Él se revela, Él es la luz.
Él es la vida, Él es el alimento, Él es la paz, Él es el reposo, el descanso, es la salud, es todo, Él es absolutamente todo. Él es todo lo que necesitamos, es el principio, es el final, es el primero, es el último, es el alfa, el omega. Ese es el testimonio de la Biblia, ese es el tema de la Biblia. Si tú quieres entender la palabra de Dios, tienes que comprender la realidad de que el Señor Jesús es el alfa y la omega. Oremos para terminar este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos por tu Espíritu. Hay muchas cosas que debemos asimilar acá. Ayúdenos a tomar nota, ayúdenos a mirar esta prédica nuevamente en el canal de YouTube, a mirarla en oración, a meditar, Señor, a deleitarnos en las realidades que nos muestra tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el primero y el último. Gracias porque eres el principio y el fin. Gracias porque eres el alfa y la omega. Gracias porque eres el testimonio del Padre. Gracias, Señor, porque nosotros somos tu testimonio. Gracias porque somos uno contigo. Ayúdanos a disfrutar y a vivir en esa realidad todos los días de nuestra vida. A ti, Señor, y solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.